Pues buenos días, jóvenes. Hoy damos inicio al curso de endocrinología. El primer tema que vamos a cubrir es precisamente un repaso muy general de los conceptos fisiológicos del sistema endocrino. En todas las áreas de la medicina es muy importante la fisiología, el estudio de la fisiología. En endocrinología es todavía más importante. Es indispensable para entender cuadros clínicos, seleccionar pruebas de laboratorio, interpretar resultados de las pruebas de laboratorio. De ahí que los exhorto, los invito a que lean el primer capítulo de su libro de texto, el libro de Medicina Interna de Cecil, en donde viene un repaso más detallado sobre la fisiología del sistema. De tal manera que iniciamos con definiciones y conceptos. ¿Cómo se define la endocrinología? Pues de acuerdo a sus raíces etimológicas, pues sería el tratado de las glándulas endocrinas. La glándula sería pues un órgano capaz de secretar sustancias, y la glándula endocrina es aquel órgano capaz de secretar sustancia, liberar esta sustancia en la circulación y ejercer un efecto a distancia en un órgano blanco. Esta es la definición clásica de glándula endocrina, y esto permite diferenciarla del concepto exócrino, en donde la glándula libera su secreción a una cavidad corporal. Por ejemplo, las glándulas salivales, la porción exócrina del páncreas. La sustancia química que produce un órgano endocrino se define como hormona. Y esta, en la definición clásica de endocrinología, ejerce un efecto a distancia en un órgano blanco. ¿Cuáles son las glándulas u órganos del cuerpo humano que cumplen con esta definición clásica de la endocrinología? El hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales, gónadas, desde luego testículo y ovario, y que son el tema fundamental de nuestro curso. Nosotros a lo largo de varias semanas vamos a estar revisando con ustedes las enfermedades más comunes de estas glándulas endócrinas. Sin embargo, es muy importante que el concepto del sistema endocrino sea completo. Estos son los órganos que cumplen con la definición clásica, con sus respectivas hormonas. Les recomiendo que memoricen qué hormonas produce cada una de las glándulas y que van a ser el motivo del estudio durante todo el curso. Hubo dos avances en el laboratorio que permitieron revolucionar el concepto del sistema endocrino y ampliaron la definición que teníamos, esa definición clásica a la que yo hacía referencia. Uno de ellos es el radioimmunoanálisis. Es un método que por primera vez permitió medir con precisión la concentración de hormonas en circulación. Las hormonas circulan en concentraciones muy pequeñas, y antes del radioimmunoanálisis no era posible medirlas con sensibilidad y especificidad. Recurríamos a los bioensayos para que tengan ustedes una idea. Si queríamos saber si una mujer estaba embarazada, tomábamos orina de la paciente y la inyectábamos en una rana en el laboratorio y veíamos cómo la rana ovulaba, de tal manera que podíamos determinar la presencia de la hormona HCG o coriogonadotrófica, que es una hormona que produce exclusivamente la placenta y que obviamente en condiciones normales únicamente se expresa en la mujer embarazada. Pero imaginen la cantidad de HCG que tendría que haber en esa muestra de orina para que pudiera inducir una ovulación en la rana. Ahora contamos con métodos ultrasensibles que nos permiten diagnosticar el embarazo a los pocos días después de la concepción. Entonces los bioensayos era la única alternativa que teníamos antes del radioimmunoanálisis. Las bases de este método iniciaron a principios de la década de los años 50, en el siglo XX. Los doctores Gerson y Bellow, que por cierto les dieron premio Nobel de Medicina por el desarrollo de esta técnica, lo que les da una idea de la importancia que tuvo, no solo en revolucionar la fisiología endocrina, sino también toda la medicina en su conjunto. El radioimmunoanálisis se basa en poner a competir en el suero del paciente la hormona que queremos medir con anticuerpos específicos dirigidos a la hormona
y con concentraciones de la hormona marcadas, en este caso con un trazador radioactivo, para permitir la interacción entre los tres componentes y calcular y determinar en base a una curva estándar cuál es la concentración fina que tiene la hormona en cuestión en esa persona. Entonces el radioinmunoanálisis, el primero por cierto, se hizo para medir insulina. Y la misma técnica o el mismo concepto de competencia de anticuerpos muy específicos, ahora monoclonales, con las hormonas en cuestión, aplicados en el tejido, permitió el desarrollo de la inmunoperoxidasa. Este método permite identificar qué hormona específicamente se produce en cada tejido o en cada célula del organismo. Tanto el radioinmunoanálisis como la inmunoperoxidasa entonces provocaron una revolución del conocimiento en el sistema endocrino y nos permitieron hacer muchas observaciones que fueron ampliando el concepto. Por ejemplo, la hormona que produce una célula endocrina no necesariamente tiene que viajar a distancia en la circulación. Puede ejercer un efecto en células vecinas. Eso se denomina efecto parácrino. Dentro de la misma célula, la hormona que está produciendo puede influir en la producción de otras o de la misma hormona dentro de la propia célula. Este es un efecto autócrino. Entonces, el efecto endocrino se fue ampliando gracias a la información obtenida. Aquí tienen un ejemplo. El islote de Langerhans, 3 células principales, la célula beta, productora de insulina, la célula alfa, glucagón, y la célula delta, somatostatina. La somatostatina es un péptido de 14 aminoácidos que fue aislado originalmente del hipotálamo bovino y que tiene efectos inhibidores de la secreción de múltiples hormonas en muchas áreas del sistema nervioso y en órganos del tracto digestivo, en la placenta, etc. Entonces vean cómo en esta figura la insulina que produce la célula beta pasa, si ven las líneas en rojo, pasa a la célula alfa y delta a ejercer un efecto inhibitorio sobre la producción de las glucagón en la célula alfa y la somatostatina en la célula delta. Este es un ejemplo de efecto parácrino. Y la insulina producida en la célula beta también regula su propia producción a través de un mecanismo autócrino. Otras observaciones importantes. En la definición clásica de endocrinología y de glándula endocrina, pensábamos que cada glándula producía una hormona en particular y que era específico para ese órgano o glándula endocrina. Ahora sabemos que una hormona puede ser producida en múltiples sitios, en diferentes órganos, muchos de los cuales ni siquiera caen en la definición clásica del glándula endocrina. Por ejemplo, TRH, factor hipotalámico liberador de TSH. Es una hormona peptídica de 3 aminoácidos que pasa del hipotálamo a la adenohipófisis y estimula la secreción de la hormona estimulante de tiroides o TSH. Ahora sabemos que esta TRH está presente en muchos otros sitios del sistema nervioso central, no nada más en el hipotálamo. De hecho, se considera un neurotransmisor. Los principales neurotransmisores son hormonas aminas, la catecolamina, la norepinefrina, epinefrina, dopamina. Pero también hay neurotransmisores peptídicos. La TRH es un buen ejemplo de esto. Entonces se ha aislado en el tracto gastrointestinal. El tubo digestivo es un órgano muy activo desde el punto de vista endocrino. La placenta, ya mencionaba yo la producción de HCG. La placenta produce un número muy importante de hormonas que influyen muy importantemente en la fisiología del embarazo. De tal manera que ahora esta TRH pues no puede ser circunscrita a un lugar específico de producción. Angiotensina 2 es la hormona vasoconstrictora más potente que tiene el ser humano y la angiotensina 2 es el resultado final de la interacción de varios órganos. Se inicia con el riñón, donde el riñón produce una sustancia, una enzima, que es la renina. Esta enzima actúa sobre un substrato que es producido en el hígado, que es el angiotensinógeno, es una alfa-2 globulina. La acción de la renina sobre este substrato genera la angiotensina 1, que es un decapéptido que circula, va al pulmón, el pulmón tiene otra enzima que le quita 2 aminoácidos a este decapéptido y la convierte en la angiotensina 2, que es un octapéptido, y dije, el vasoconstrictor más potente que tiene el ser humano, y tiene gran importancia en la regulación del volumen circulante, en la cantidad de agua en el cuerpo,
el potasio, etc. La vitamina D, que es una hormona esteroidea. La vitamina D inicia su síntesis en el tejido subcutáneo. Hay un substrato, 7-dehidrocolesterol, bajo la luz de la acción de la luz ultravioleta, se convierte en colecalciferol. Este va al hígado, se hidroxila en el carbono 25, se convierte en 25-hidroxicolecalciferol, y después va al riñón, donde otra enzima le coloca otro hidroxilo en el carbono 1 en posición alfa, y la convierte en 1-alfa-25-dihidroxivitamina D3, que es la forma activa. La vitamina D es su órgano blanco principal es el intestino, su función principal mantener los niveles de calcio normales en la sangre, incrementando la absorción de calcio contra un gradiente de concentración a nivel de las células intestinales. Entonces, como ven, muchos órganos que no llenan la definición clásica de glándula endocrina, en realidad tienen actividad endocrina muy importante. Ya mencionaba yo que la somatostatina, SRIF, se aísla no solo en el sistema nervioso central, en el tubo digestivo, en el páncreas. Entonces el concepto de endocrinología pues se fue ampliando. Otra información muy útil que aportó la inmunoperoxidasa es la presencia de hormonas muy específicas en muchos órganos no clásicamente endócrinos. Hablaba yo del tubo digestivo. Seguramente cuando vean gastroenterología, pues van a tener que abordar temas como la gastrina, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, los tumores productores de BIP, los bipomas que producen síndromes de malabsorción, en fin, el tubo digestivo entonces es un órgano no clásicamente endocrino, pero que tiene una gran actividad endocrina. La grelina, colecistoquinina, polipéptido pancreático. El hígado ya hablábamos de la producción de angiotensina 1, pero también es el órgano blanco de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, cuya función principal es el crecimiento lineal del esqueleto, no actúa en el esqueleto, actúa a través de un mediador, que es la somatomedina. Es una proteína que se produce y se secreta en el hígado en respuesta a la acción de la hormona de crecimiento. Entonces es algo importante recordar que las hormonas en ocasiones se secretan en forma de prohormonas o de preprohormonas. El corazón produce hormona natriurética, el riñón también produce eritropoyetina, además de activar la vitamina D y de producir renina. El adipocito, que pensábamos hasta hace poco que era una célula de sostén, de soporte, de almacén de energía, ahora sabemos que produce un número muy importante de hormonas, están algunas de ellas ahí en la proyección, y es un órgano endocrino muy activo. Esto nos ha permitido un mejor entendimiento del proceso de saciedad, del apetito, del control del hambre, y que seguramente a mediano plazo nos va a permitir el desarrollo de intervenciones terapéuticas más efectivas para el principal problema de salud en todo el mundo, que es el sobrepeso y la obesidad, y las enfermedades que se asocian directamente con este problema. Entonces, la definición actual, la definición moderna del sistema endocrino, es que se trata de un sistema de comunicación celular que regula las funciones más importantes de los organismos vivos. Hasta un organismo unicelular. Vean ustedes aquí una proyección de una entamoeba histolítica. Es un protozoario, como ustedes saben, unicelular. Esta amiba es capaz de detectar alimento, de formar pseudópodos para moverse hacia donde esté el alimento, ingerir el alimento. Una vez que el alimento está dentro de la amiba, digerir ese alimento y llevar a cabo diversas funciones. Se reproduce. Entonces, desde los organismos más simples como este, fue necesario desarrollar un sistema que coordinara todas estas funciones. ¿Qué le dice a la amiba en dónde está el alimento? ¿Qué le indica hacia dónde formar los pseudópodos para dirigirse hacia el alimento? ¿Quién le dice cómo y en qué momento reproducirse? Pues obviamente que todas estas señales químicas de regulación pues se llevan a cabo con hormonas. En organismos unicelulares marinos muy primitivos se han podido aislar péptidos muy parecidos a las hormonas del ser humano, a la ACTH, a la colecistoquinina, de tal manera que el sistema es un sistema de comunicación y regulación celular. A medida que los organismos vivos se fueron haciendo más complejos y que salieron los animales del mar, anfibios y luego ya animales terrestres, se fue desarrollando
el sistema endocrino se fue haciendo cada vez más complejo. De tal manera que en el ser humano hay 4 funciones básicas del sistema. La reproducción de la especie, obviamente es sumamente importante. El crecimiento y desarrollo, desde el bebé que nace midiendo, no sé, 40, 45 centímetros hasta una persona adulta, hay un proceso de cambio, de desarrollo, de diferenciación, de especialización de muchas de las funciones de los órganos del cuerpo humano, en donde tiene que haber el sistema que regule este crecimiento y desarrollo, y ese es el sistema endocrino. El balance de energía, cómo podemos mantenernos días sin comer, sin morirnos. La homeostasis del milieu que describían los franceses, los fisiólogos franceses del siglo XIX. El milieu es el ambiente en donde se desarrollan todas las funciones del cuerpo humano. Me refiero a concentración de agua, a concentración de electrolitos, al pH, de tal manera que el sistema endocrino también es fundamental en la regulación de este milieu para que estas células de todos los órganos del cuerpo humano puedan llevar a cabo sus funciones de manera normal. Ahora bien, el sistema endocrino es antiguo, mucho más antiguo que el sistema nervioso, que también tiene una función de coordinación y de comunicación celular. De hecho, los dos sistemas, ya en los organismos vertebrados, se empieza a integrar, anatómicamente se integran en el hipotálamo. Podemos encontrar evidencia visual de esa comunicación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Y entre los dos, ahora ya en el cuerpo humano, llevan a cabo la función de coordinación y regulación de estas funciones. Ahora bien, vamos a hablar sobre la hormona, esa sustancia química que producen las glándulas endócrinas y que llevan la señal. Ya dijimos, no necesariamente a distancia, puede ser parácrina la acción o autócrina, pero finalmente es la sustancia química producida por un órgano endocrino que lleva finalmente la señal a las células que está regulando o comunicando. Las hormonas pues se pueden clasificar en función de su estructura química. Si seguimos este orden, pues estarían las proteínas, las aminas, las hormonas tiroideas o yodotironinas y desde luego las hormonas esteroideas. Las proteínas a su vez se pueden subclasificar dependiendo de su peso molecular. Hay algunas hormonas proteicas pequeñas de menos de 2000 daltons. Hay otras mucho más grandes, de más de 2000 daltons. Aquí pueden ver en estas proyecciones ejemplos, no lo tienen que memorizar. Esto es algo conceptual, ¿no? Hay hormonas proteicas pequeñas, otras más grandes. La mayoría son de más de 2000 daltons. También las hormonas proteicas se pueden subclasificar dependiendo de la cantidad de moléculas de carbohidrato que tienen, su estructura. Ahí que el POMC, que es la proopio gamma melanocortina, es una hormona muy grande producida en la adenohipófisis y que es una preprohormona que da origen a muchas hormonas, ACTH, alfa melanocito estimulante, beta melanocito estimulante, endorfinas, encefalinas. Y luego están la FSH, LH, HCG y TSH. Todas ellas, conocidas como el grupo de las glicoproteínas, hormonas glicoproteicas, están constituidas por dos subunidades. La subunidad alfa es exactamente igual en las 4 hormonas. Lo que hace diferente la acción son pequeñas diferencias de aminoácidos en la subunidad beta, que eso es lo que le da la especificidad a la acción hormonal. La FSH en la mujer, su acción es estimular el folículo ovárico para prepararlo para la ovulación a la mitad del ciclo. En la mujer la LH rompe el folículo ovárico y produce la ovulación a la mitad del ciclo. En el varón la FSH estimula la célula de Sertoli, que es la célula que produce los espermatozoides. Y la LH en el varón estimula las células intersticiales del testículo para producir testosterona, que es la hormona masculina más importante en el varón. La gonadotropía coriónica, ya hablaba yo que en condiciones normales solamente se produce en la placenta. Sin embargo, hay neoplasias que de manera adecuada producen HCG, tumores de testículo, por ejemplo. Hay una desdiferenciación de las células malignas del testículo, se activan genes que no deberían de activarse y empiezan a producir hormonas de manera ectópica. Entonces, en la patología endocrina existen síndromes paraneoplásicos con producción ectópica de diversas hormonas.
Eso seguramente lo van a estar revisando durante el curso. Y la hormona estimulante de tiroides también tiene una subunidad alfa y la subunidad beta un poquito diferente a las otras tres, y eso le da la especificidad para estimular el crecimiento de la glándula tiroides y la producción de hormonas tiroideas. La tiroglobulina es una glicoproteína de alto peso molecular, más de 600.000 daltons, que es como la línea de ensamblaje de las hormonas tiroideas. Está ubicada en el coloide. Recuerden la histología de la tiroides, células foliculares que rodean al centro, el coloide tiroideo, y en ese coloide está la tiroglobulina. Y en esa tiroglobulina hay muchos residuos de tirosina. Y las células tiroideas tienen la capacidad de que esos residuos de tirosina se les peguen átomos de yodo a través de enzimas peroxidasas, formando entonces las hormonas tiroideas. Cuando una tirosina se le unen 4 átomos de yodo, hablamos de T4. Cuando tiene 3 átomos de yodo, hablamos de la T3. Entonces la tiroglobulina es la línea de ensamblaje donde se sintetizan las hormonas tiroideas. Ahora, ¿cómo se sintetizan las hormonas? Hablando de las hormonas proteicas, igual que cualquier otra proteína. Existe en el núcleo la información genética dentro del DNA, del ácido nucleico, desoxirribonucleico, la información que codifica para la síntesis de proteínas específicas. Se activa este DNA, se produce un RNA mensajero. Ese RNA mensajero va al retículo endoplásmico rugoso, a los ribosomas, y ahí empieza la lectura de esa secuencia, produciéndose una proteína que es almacenada en una vesícula de transporte del aparato de Golgi, se incorpora al aparato de Golgi, termina de procesarse, se vuelve a formar la vesícula o gránulo ya de secreción, lista para ser secretada a la circulación a través de un proceso de exocitosis. El ejemplo de la insulina es una hormona que se produce como proinsulina en la célula beta. Podemos ver ahí la cadena alfa y la cadena beta unidas por 2 puentes disulfuros. Pero en la proinsulina, esta insulina nativa, está unida la cadena beta con la alfa a través de un péptido conector o péptido C. Son 35 aminoácidos. La C es de conector, porque conecta la subunidad beta con la alfa de la insulina, y esa es la forma como se produce en el ribosoma, en la célula beta. Dentro del aparato de Golgi tiene que procesarse y debe haber enzimas que liberen la insulina y separen el péptido C. De tal manera que por cada molécula de insulina que secreta la célula beta, se secreta una molécula de péptido C. Posteriormente veremos cuál es la aplicación clínica de este conocimiento, pero les informo que sí tiene mucha aplicación clínica, que eso lo veremos ya cuando tengamos la reunión presencial. El segundo grupo de hormonas pues son las denominadas aminas. Ya mencionaba yo que son los neurotransmisores por excelencia. Estas aminas se producen en el sistema nervioso simpático, en la médula adrenal de la glándula suprarrenal. Ahí es muy importante órgano productor de aminas, y muchas de ellas funcionan como neurotransmisores. Aquí está resumidamente cómo se producen, cómo se sintetizan en el tejido simpático, partiendo de la fenilalanina y pasando por una serie de reacciones enzimáticas hasta la epinefrina. No es necesario que se aprendan de memoria todos estos pasos metabólicos. Esta es una plática que la manejo a un nivel conceptual. Entonces vean cómo el producto final es norepinefrina, y a través de la enzima catecol-ortometiltransferasa, la norepinefrina se convierte en epinefrina. Este dato es importante porque el único tejido simpático que puede este último paso de norepinefrina a epinefrina es la médula suprarrenal. Es el único tejido simpático que tiene esta enzima que permite este paso. Hay patologías de la médula suprarrenal, entre ellas los tumores, como el feocromocitoma, que es causa de hipertensión secundaria y que seguramente van a comentar más adelante, en donde uno de los retos, una vez que se diagnostica este tumor, es ubicarlo. Puede estar ubicado en cualquier sitio de la cadena simpática, desde el órgano de Zuckerman en la vejiga hasta el glomo yugular, pegado a la carótida, desde luego pasando por la médula suprarrenal. Entonces, de tal forma que cuando en un paciente con feocromocitoma predomina la epinefrina en circulación,
pues significa que seguramente está ubicado en la médula suprarrenal, que es el único tejido simpático capaz de producir este cambio metabólico. Entonces vean cómo algunos ejemplos o analogías de cuál es la aplicación clínica de este conocimiento. No es un conocimiento inútil, es muy importante, indispensable para entrar al estudio de la patología de estas glándulas. Las hormonas tiroideas ya me explicaba cómo se forman en la glándula tiroides. Mencioné que hay dos, T4, T3. La T3 reversa es una forma de catabolismo de las hormonas tiroideas cuando el organismo no requiere de acción tiroidea. Entonces, al quitarle a la T4 un átomo de yodo en una posición específica, se puede convertir en T3. Pero si se quita en otro carbono, se convierte en T3 reversa. La diferencia es muy importante porque la T3 es la hormona activa, es la que va a ir a los tejidos, de tal manera que tiroxina también es una prohormona, parecido a la hormona de crecimiento, parecido a la proinsulina. Entonces imaginemos un individuo que está en ayuno prolongado, porque no puede comer, porque está a dieta. En esa circunstancia sería muy deleterio para el organismo que hubiera mucho consumo de energía, que hubiera mucha actividad de las hormonas tiroideas, que hubiera mucha actividad del metabolismo y del gasto energético. En ese momento el sistema cambia, predominan deyodinasas que van a convertir la T4 a la T3 reversa. Creo que cuando vean tiroides seguramente van a hablar un poquito más de esto. El último grupo de hormonas desde el punto de vista químico pues son las hormonas esteroideas, hormonas muy importantes para la función sexual y la reproducción. En la mujer estrógenos, progesterona, en el hombre testosterona, dihidrotestosterona, los glucocorticoides, que ejemplifica aquí la hidrocortisona y que es una hormona indispensable para la vida y la respuesta al estrés de los individuos, los mineralocorticoides como la aldosterona y la vitamina D, de la cual ya hablamos un poco anteriormente. Todas ellas derivan del colesterol. El colesterol que tanto hemos satanizado y que cuando se eleva en proporciones fuera del rango normal, sobre todo su fracción LDL o de baja densidad del colesterol, se acumula el exceso en las paredes arteriales y nos dan problemas de tipo cardiovascular como el infarto, el accidente vascular cerebral. Y bueno, todos tratamos de que esos niveles de colesterol no se eleven. Pero finalmente el colesterol es un compuesto sumamente útil para el ser humano, para el organismo. De hecho, las hormonas esteroideas todas se derivan de él. Por eso la glándula suprarrenal tiene mecanismos de captación de colesterol muy sensibles y muy eficientes para poder aportar ese sustrato. Colesterol tiene alrededor de 30 carbonos y empieza a sufrir una serie de acciones enzimáticas para convertirlo en pregnenolona, que es el punto de partida de la síntesis de todos los esteroides. Ya es una molécula de 21 carbonos. Esa pregnenolona se convierte en hidrocortisona, los glucocorticoides tienen 21 carbonos, cuando se le quitan 2 carbonos se convierten a los andrógenos y los estrógenos tienen 18. Tanto la testosterona como los demás andrógenos, la androstendiona, la dihidroepiandrosterona, se convierten a estrógenos, quitándole un carbono adicional. Aquí ven ustedes la vía metabólica de síntesis de las hormonas esteroideas. No pretendo que se las aprendan. Simplemente vean la complejidad. Cada número que ven ahí representa una enzima que está descrita en la parte inferior derecha de la proyección. Una enzima que está participando en la síntesis de estos compuestos. Enzimas que pueden estar defectuosas. Ya lo veremos durante la clase presencial, la aplicación clínica de este conocimiento. Algunas de ellas son muy graves, estas deficiencias, y no dan síntomas al nacer. De tal manera que deben ser incluidas en el tamiz neonatal, que es un método que debe aplicarse en todos los recién nacidos. Una gotita de sangre del talón se pone en un papel filtro y esto nos permite identificar más de 39 enfermedades al nacimiento que no dan manifestaciones clínicas, pero que son causa de retraso mental irreversible o de muerte en menores de un año, si no se detectan a tiempo. Una de ellas es la deficiencia de 21-hidroxilasa, que ven ustedes aquí como número 4. Esa es la deficiencia más común en el ser humano. Y esta enzima convierte la 17-alfa-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol, que es un paso previo a la síntesis de cortisol. De tal manera que esta deficiencia
La niña suele nacer con ambigüedad de genitales, porque se elevan los andrógenos suprarrenales por ese bloqueo, pero el varón no se le nota nada. Se va el paciente a su casa y a la semana, a las 2 semanas, regresa chocado, con diarrea, con vómitos, no se piensa el diagnóstico, no se tiene el diagnóstico y el paciente fallece pensando que tuvo una infección gastrointestinal y que se deshidrató y se murió de esa infección. Entonces, el bloqueo suprarrenal, que hay muchos ejemplos, pues es importante que lo tenga un médico general que entienda que existen estos problemas, que la más frecuente debe ser incluida en el tamiz neonatal y saber la referencia de dónde está esta vía metabólica para cuando haya necesidad de accesarla, cuando tengamos un caso sospechoso de alguno de estos bloqueos. Ahora bien, hay hormonas que no pueden circular solas. Las hormonas proteicas sí circulan solas, son hidrosolubles y viajan libremente en la circulación, pero hay otras hormonas que no. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides, todos los esteroides, las hormonas sexuales, la vitamina D, no pueden viajar solas, tienen que tener un transporte, un autobús que las lleve en la circulación. Y esos transportes son proteínas que produce el hígado y que están en la fracción alfa-2 globulina. Está la hormona tiroidea, la hormona fijadora de hormona tiroidea, la TBG, es la más importante para transportar hormonas tiroideas, aunque también la albúmina y la prealbúmina participan un poco en el transporte de estas hormonas. En el caso de los glucocorticoides, el transporte es la globulina fijadora de cortisol, o CBG, que son siglas en inglés para que no haya confusión. CBG viene de las siglas en inglés que significan globulina fijadora de cortisol. La albúmina también participa un poquito en el transporte de los glucocorticoides. Las hormonas sexuales, tanto testosterona como estrógenos, requieren de un transporte y esta proteína es la SHBG o globulina fijadora de hormonas sexuales. Todas ellas, incluyendo la de la vitamina D, proteína fijadora de vitamina D, se producen en el hígado y están en la fracción alfa-2 globulina. Es importante el tomar en cuenta estos transportes porque solamente la fracción libre es activa. Entonces vean cómo solo el 5% de toda la concentración circulante de estas hormonas está libre y es la que actúa en el órgano blanco. 95% de ellas están transportándose en el autobús, están unidas a las proteínas transportadoras. Este concepto es muy importante. Ahora, hay circunstancias fisiológicas o patológicas donde las concentraciones de este transporte se modifican. Y esta modificación va a tener un impacto clínico. Por ejemplo, el embarazo es una situación fisiológica donde el transportador de la hormona tiroidea se eleva de manera muy importante, la TBG, de tal manera que el eje tiroideo detecta la caída de la fracción libre, estimula TRH estimula la TSH en la adenohipófisis, la TSH va a la glándula tiroides a estimularla, para que aumente su producción. De tal manera que si en una mujer no embarazada se producen de 80 a 120 microgramos al día de T4, que es el producto fundamental de la secreción de la glándula tiroides, en una mujer embarazada tiene que incrementarse a 140, 160, 180 microgramos para saturar el exceso de la TBG, el transporte, y dejar el 5% normal libre para poder hacer la acción tiroidea. Entonces el embarazo es un estado eutiroideo, pero a expensas de un incremento en la concentración de T4. Entonces si vemos un perfil tiroideo en una mujer embarazada, vamos a encontrar su T4 total muy alta. Y si la vemos sola, vamos a decir tiene hipertiroidismo, y no simplemente es el reflejo del incremento de la proteína transportadora. Entonces en este caso es muy importante tomar en cuenta esto. Las mujeres que toman anticonceptivos es lo mismo. Entonces es importante considerar estos aspectos en la interpretación de los perfiles tiroideos. En otras circunstancias, por ejemplo la cirrosis, que hay un aumento de las globulinas, en este caso las alfa-2 globulinas y todas estas proteínas transportadoras, hay un incremento muy importante de la proteína que transporta las hormonas sexuales, la HSBG. De las dos hormonas, tanto estrógenos en la mujer como testosterona en el hombre, la que tiene mayor afinidad por esta proteína transportadora es la testosterona.
De tal manera que en el hombre, en el varón cirrótico, va a haber un desbalance entre las concentraciones de testosterona y estradiol, puesto que la testosterona se va a ir a fijar el exceso de ese HBG, va a disminuir la testosterona libre y va a predominar relativamente la acción estrogénica y el varón se va a feminizar. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la cirrosis está la feminización de los varones, en la caída vello axilar, disfunción sexual, atrofia testicular, ginecomastia. Y entonces aquí vemos un ejemplo donde una alteración de la proteína transportadora se traduce en un efecto clínico nocivo, en este caso en pacientes con cirrosis. En todos los exámenes de las mediciones hormonales de estas hormonas que requieren transporte, es muy importante tomar en cuenta qué medicamentos está tomando el paciente para poderlos interpretar adecuadamente. Entonces, pues, en la concentración de la plasmática de proteínas transportadoras va a influir en la determinación de las pruebas y en el cuadro clínico de algunos de estos trastornos. Ahora bien, ya circularon las hormonas, unas en transporte, otras libres, como las proteicas. ¿Qué le dice a esa hormona proteica cuál es su órgano blanco? ¿Por qué la TSH actúa en la tiroides y no en el ovario o en el testículo? Y viceversa, ¿por qué la LH o la FSH no actúan en la tiroides? Y eso se determina por la presencia en el órgano blanco de receptores específicos para tal hormona. Entonces, el único órgano que en condiciones normales tiene receptores para TSH es la glándula tiroides. El único órgano en la mujer que tiene receptores para FSH es el folículo ovárico. El LH en el varón, la célula intersticial de Leydig. Entonces, estos receptores hormonales son los que dan la especificidad de la acción hormonal. Y también es muy conveniente revisarlos en lo general, porque alteración de los receptores también se traducen en alteraciones clínicas de muchos de los glándulas que vamos a estudiar durante el curso. Estos receptores dependen de la composición química de la hormona que lleva la señal o el primer mensajero, sería la hormona en cuestión. Cuando son hormonas peptídicas, que son hormonas de peso molecular muy grande, hidrosolubles, no son liposolubles, lo que significa que no pueden atravesar libremente la membrana celular. Entonces, las proteínas, las hormonas proteicas, requieren de receptores de membrana poder hacer su acción en la célula blanco. En cambio, los esteroides, como son liposolubles y de pesos moleculares pequeños, 200 a 300 de peso molecular, pueden pasar muy bien la membrana celular. Y entonces el receptor de las hormonas esteroideas está en el citoplasma, una proteína citoplásmica que se une al esteroide y juntos viajan hasta el núcleo, donde influye la producción de DNA, RNA mensajero para la síntesis de proteínas específicas que finalmente dan el efecto final de la hormona. Por otro lado, las hormonas tiroideas, vean cómo son pequeñas, de peso molecular más inferior que las esteroides, son liposolubles y esas se van hasta el núcleo de manera directa. Tienen receptores nucleares en donde influyen la actividad del DNA, la síntesis de RNA mensajero para llevar a cabo la producción de una proteína que va a mediar finalmente la respuesta biológica de esta hormona. En el caso de las hormonas proteicas hay diversos receptores, pero todos ellos tienen denominadores comunes, aspectos comunes a todos ellos. Por ejemplo, todos son de membrana. Ya lo dije, ya expliqué por qué tienen que ser receptores de membrana. Y todos tienen 3 dominios o tienen 3 subunidades. Un dominio extracelular, que es la que capta la hormona en circulación, que es donde se une la hormona específica en circulación. Esta unión genera cambios bioquímicos en la estructura de la segunda subunidad, que es la transmembrana, y finalmente estos cambios en la subunidad transmembrana se traducen en activación de una tercera subunidad que está dentro de la célula, en el citoplasma, y que es la que finalmente va a ejercer la acción química para generar lo que llamamos el segundo mensajero, y que este segundo mensajero es el que va a dar el efecto final de la hormona en ese órgano blanco. Entonces no se deben aprender de memoria estos 4 tipos de estructuras distintas, pero sí el concepto, que tiene 3 dominios: el dominio extracelular, el transmembrana y el dominio intracitoplásmico para llevar a cabo la acción de la hormona proteica.
El segundo mensajero de las hormonas proteicas más común es el AMP cíclico, el adenosín monofosfato. Pero también está el GMP, está el calcio, el glicerol, cuando se activa la vía del inositol trisfosfato. Y estos segundos mensajeros se producen dentro de la célula en función de la acción de la tercera subunidad o subunidad catalítica que tiene el receptor de membrana que yo explicaba. Este es un ejemplo que les debe dejar más claro el concepto. Se trata de una hormona proteica que es la antidiurética, una hormona muy pequeña, menos de 2000 daltons, se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis y es una hormona indispensable para mantener el volumen circulante del individuo. Cuando hay ausencia de antidiurética en diversas patologías, fractura de base de cráneo que se lleva el tallo hipofisiario, tumores del hipotálamo, de la hipófisis, que también destruyen esas neuronas productoras de ADH, hay una deficiencia de esta hormona, se produce un síndrome clínico que se conoce como diabetes insípida. Esos individuos, al no tener la acción de la antidiurética, orinan de 20 a 30 litros al día. El riñón, ustedes saben, filtra 20 a 30 litros de orina, pero se reabsorbe la mayor parte, de tal manera que podemos producir de orina alrededor de 1,5 litros, 2 litros al día. Todo ese exceso de orina filtrada se debe reabsorber por la acción fundamentalmente de la antidiurética. Es una hormona muy importante para el mantenimiento de la bulimia. Esta hormona proteica actúa a través de un receptor de membrana, obviamente por ser proteína. Aquí ven ustedes una célula del túbulo distal del riñón, donde es el órgano blanco de la antidiurética. Está la antidiurética, se une al receptor, es un receptor que activa la adenilciclasa. La adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico fosforila muchas proteínas dentro de la célula del riñón, entre ellas la tubulina, una proteína que en condiciones de reposo está disuelta en el citosol de la célula del túbulo distal y en respuesta a esta fosforilación por el AMP se polimeriza y forma microtúbulos. Estos microtúbulos son los que permiten la reabsorción mecánica del paso mecánico del agua hacia la circulación. Entonces vean cómo una señal química a través de un receptor de membrana se traduce en un fenómeno o en una acción fisiológica tan importante como esta en el ser humano. En el caso de los esteroides, decíamos, el receptor está en el citoplasma. Imaginemos que este es un diagrama que pretende ejemplificar una célula del intestino, que es el órgano blanco de la vitamina D. Llega la vitamina D al citoplasma, se une a un receptor específico, viajan al DNA en el núcleo y se activan ciertas secciones de bases de nucleótidos del DNA para producir RNA mensajero que lleva la información para codificar una proteína que toma calcio de la luz intestinal y la lleva contra gradientes de concentración a la absorción a la circulación. Entonces, una proteína que ayuda a la absorción de calcio, que es la función principal de esta hormona. Entonces vean también cómo una hormona, en este caso esteroidea, a través de esta unión con el ácido nucleico en el núcleo de la célula, puede llevar a cabo su efecto final. Ahora bien, si estuviéramos diseñando un sistema de regulación celular que lleve a cabo esas funciones tan importantes que yo mencioné, tendríamos que preguntarnos, si este es el sistema que regula las funciones más importantes del cuerpo, ¿quién lo va a regular? ¿Quién va a coordinar todo este sistema? Había dos opciones, la naturaleza tenía dos opciones. Una es decir, bueno, vamos a crear un sistema que regule el sistema endocrino. Y si esta hubiera sido la respuesta, hubieran caído en el infinito. Habríamos tenido que tener un sistema que regulara al sistema regulador del sistema endocrino. Y luego, obviamente, un sistema que regula el regulador del regulador del regulador del sistema endocrino. Y no acabaríamos nunca. Entonces la naturaleza optó porque el sistema se autorregulara, se controla solo. Y para poderse controlar solo, echa mano de varios mecanismos fisiológicos que están ahí proyectados. Retroalimentación es uno de los más socorridos. Reclutamiento de respuestas coordinadas, por ejemplo el estrés. Si no hay una respuesta hormonal adecuada y coordinada en el estrés, el organismo humano se muere. El paciente se muere. Necesita responder el sistema endocrino en situaciones de estrés, cuando hay accidentes, traumatismos múltiples, cirugías muy extensas. Y finalmente los ciclos y ritmos.
vamos a ver la retroalimentación. Hay muchos ejemplos de retroalimentación positiva, pero la mayoría de los sistemas son de tipo negativo. Por ejemplo, TRH en el hipotálamo se secreta, estimula TSH en la hipófisis, TSH va a la tiroides, produce T3, T4, T3. Esta T3, que es la activa, va al hipotálamo e inhibe TRH. Va a la hipófisis e inhibe TSH. Entonces, de tal manera que se autorregula la producción de hormonas tiroideas para mantener siempre el rango normal de concentración. Entonces, es un ejemplo de retroalimentación negativa. La mayoría de las glándulas endócrinas utilizan estos sistemas negativos. Pero hay algunos ejemplos positivos. Por ejemplo, el efecto de la LH en el folículo ovárico a la mitad del ciclo para romper el folículo y producir la ovulación. Es una retroalimentación positiva de los estrógenos. El estrógeno empieza a elevarse durante la primera fase del ciclo hasta que alcanza un nivel muy alto y ejerce una retroalimentación positiva sobre el gonadotropo y produce un pico de LH. Y es el pico de LH el que provoca la ovulación. Pero la mayoría de los sistemas de retroalimentación son de tipo negativo. Respuesta coordinada, decía yo, el estrés. Es muy importante la producción de cortisol principalmente, glucocorticoides, pero también están las catecolaminas y también está la hormona de crecimiento, que tienen acciones muy importantes para hacerle frente a una situación de estrés. El ayuno prolongado, tienen que entrar una serie de hormonas como un concierto, como una orquesta sinfónica, donde tienen que entrar a su tiempo cada uno de los instrumentos a lo largo de las horas y de los días para que el ser humano pueda almacenar energía y hacer frente a un periodo prolongado de ayuno. La reproducción requiere también una respuesta coordinada. Ya hablaba del folículo ovárico, producción de estrógeno, producción de LH, de varias hormonas que tienen que darse en concierto, en tiempo y forma, para que se pueda reproducir la especie. En cuanto a ciclos y ritmos, por ejemplo, la hormona de crecimiento se secreta en la noche, en los periodos de REM, de movimientos oculares rápidos, que es la etapa más profunda del sueño. Entre las 10, 2 de la mañana es cuando se produce más la hormona de crecimiento. El cortisol en la madrugada, entre 4 y 6 de la mañana. Ejemplos de ciclos, está la pubertad, el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, todos estos son mecanismos fisiológicos que permiten al sistema endocrino autorregularse. Finalmente, cuando hablamos ya de patología de las glándulas endócrinas, las enfermedades endócrinas que van a revisar en este curso, hay dos preguntas básicas que el clínico debe hacerse cuando ve a un paciente con estas enfermedades. La primera pregunta es, ¿cómo está funcionando esta glándula? ¿Está funcionando de menos, que sería hipofunción, o está funcionando de más, que sería la hiperfunción, o está funcionando normal? Esa es una pregunta a contestar. La segunda pregunta a contestar es, ¿este órgano endocrino, esta hipófisis, esta tiroides, este ovario, tiene algún daño estructural? ¿Tiene inflamación? ¿Tiene un tumor? No necesariamente el daño estructural se traduce en un daño funcional. Por eso una pregunta es ¿cómo funciona? Y la otra es si tiene una enfermedad estructural. En este caso yo me voy a referir a la primera pregunta, porque aplica para todas las glándulas endócrinas. Entonces, ¿está funcionando de menos hipofunción, de más hiperfunción o está normal? Entonces diríamos, bueno, pues vamos a medir la concentración de las hormonas. Si estoy pensando que la glándula tiroides está produciendo en pequeñas cantidades o muy bajas, pues voy a medir la hormona tiroidea. Y si está baja, pues quiere decir que sí está funcionando mal. Sin embargo, ya vimos que la concentración de las hormonas es el resultado de muchas cosas. Por ejemplo, la síntesis. Si la concentración está baja, puede ser que no se esté produciendo, o puede ser que no se esté secretando, o puede ser que no se esté transportando correctamente. Hablábamos de que las hormonas tiroideas requieren esa TBG para poderse transportar. Entonces ya el concepto de concentración es relativo y tiene que tomarse en cuenta todos ellos, incluyendo su metabolismo. Hablábamos de la T4, que se convierte en T3 activa o en T3 reversa, que es inactiva, dependiendo de las necesidades energéticas del organismo. Entonces la respuesta no es tan sencilla y no basta con ver una concentración.
Yo les di el ejemplo del efecto del aumento de TBG en el embarazo en una mujer normal, donde la T4 total se eleva. Si tomamos en cuenta la pura T4, pues vamos a decir que tiene hiperfunción. Y la verdad es de que no. La verdad es que tiene un cambio, perdón, en la proteína transportadora. Entonces, además de la concentración, no basta esto para el efecto final. Hay que ver si hay receptores. Puede haber una síntesis, una secreción, transporte, metabolismo normal, pero el tejido blanco, el órgano blanco no tiene receptores. Tienen los síndromes de resistencia hormonales. Esos receptores pueden estar, pero su acción dentro de la célula ya no transmite la señal correctamente. Hay un defecto postreceptor. Entonces, la hipofunción y la hiperfunción deben ser vistas en este contexto. Finalmente, ya hablaba yo de la producción ectópica de hormonas, en tumores malignos sobre todo, que es la síntesis ectópica de hormonas. Entonces, la pregunta es, ¿funciona de más o de menos? Pues hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. En cuanto a las causas de las enfermedades endócrinas, van a ser genética o adquirida o ambas. Las más importantes, como la diabetes, que es la que va a llevar una atracción más importante de tiempo durante este curso, por ser la enfermedad endócrina más común y que es un grave problema de salud en el mundo y más en nuestro país, en México, es el resultado de genes de riesgo y ambiente inadecuado en una nutrición inadecuada, sedentarismo. Se tienen que juntar los dos elementos para que se exprese la enfermedad. Hay otras que son genéticas puramente, un defecto en el DNA, la persona nace sin la información genética para producir hormona de crecimiento. Entonces, una deficiencia de por vida de hormona de crecimiento. Son niños que de no darles la hormona de crecimiento quedarían enanitos. En cambio, dándole la hormona de crecimiento, pues tiene una estatura normal. Esos son ejemplos de enfermedades endócrinas puramente genéticas, pero las más importantes y la inmensa mayoría de las enfermedades crónicas, no solo endócrinas, sino en general, como la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en todo el mundo, pues son el resultado de un aspecto o una alteración genética con un ambiente inadecuado. Entonces, en las próximas conferencias van a ver con mayor detalle algunas de las patologías más frecuentes de las glándulas endócrinas clásicas, aquellas que llenan la definición clásica de glándula endócrina. Nuevamente les recomiendo revisar el capítulo de fisiología en su libro de texto y procuren revisar a detalle un día antes de la conferencia todos estos temas. Muchas gracias por su atención.